ocasión estamos muy honrados de haber recibido a José Carlos Rosales, que bueno, en estos días que hay tanto lío en carretera, el doble el agradecimiento y bueno, mañana lo tenemos en Huelva también dentro del mismo ciclo y eso sí va a ser un poquito más complejo, pero bueno, lo hemos intentado y lo vamos a conseguir. Y bueno, gracias también a Juan, que lo va a acompañar durante esta lectura. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco en primer lugar al Centro Andaluz de las Letras la invitación para presentar a José Carlos, amigo desde hace ya bastante tiempo. Y yo recuerdo que te presenté un libro en un sitio que no es muy habitual en Sevilla, que es la Plaza de Santa Marta. En una feria del libro. Que es un sitio que no se ha prodigado mucho en presentaciones, pero que bueno, como tiene ese carácter íntimo y recogido, estuvo muy bien. ¿Hay fotos? Sí. Hay fotos. Como nos ha dicho Julio, yo voy a hacer una introducción al libro, después una serie de preguntas que supongo que José Carlos irá contestando alternando con lectura de poemas y luego, por supuesto, pues la intervención del público. Frente a la facción poética de los que escriben poemas que después organizan para formar un libro, existe la de aquellos que conciben el libro como un espacio unitario, cerrado y coherente, y a ese empeño van dedicando tiempo, reflexión y poemas. A esta última cofradía pertenece sin ninguna duda José Carlos Rosales, que los concibe como un todo orgánico y estructurado, con sus variaciones y sus contrapuntos, y además con el agravante de que él no piensa en libros, sino en ciclos poéticos. Por tanto, nos encontramos ante una trayectoria muy bien trabada en su evolución, pues algunos de sus libros nacen de otros títulos anteriores, de ideas ya anticipadas que van evolucionando hasta alcanzar con los nuevos poemas unas obras que conjugan narratividad y reflexión, pero sin dejar de preocuparse por el cuidado formal. Con la excepción de ese cancionero amoroso que son los poemas a Milena, hay en sus libros una marcada preocupación social cuyos temas ha señalado el propio autor: la caída de la razón, el anonimato de los más débiles, el desamparo de los excluidos, la vulnerabilidad existencial y la pulsión de fuga. De temática social o socioeconómica es también una muy atinada selección que publicó en el 2019, A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, Poesía y dinero, antología poética desde el arcipreste de Ita hasta la actualidad, que se ampara en una cita de Wallace Stevens, El dinero es una forma de poesía, y a la que puso un prólogo de 100 páginas que tiene la categoría de un lúcido ensayo sobre las relaciones, en apariencia tan divergentes, de los dos conceptos y de las dos realidades. Desde sus primeros libros, José Carlos optó por títulos esenciales: El buzo incorregible, El precio de los días, El desierto, la arena y El aire de los mapas. Sin embargo, en sus dos últimos títulos aparecen los verbos, la frase se convierte en oración, como si la poesía quisiera pasar a la acción. Y lo comprobamos en el largo poema de marcado carácter narrativo que con sus 25 partes encadenadas se nos entrega en Si quisieras podrías levantarte y volar. En ese libro descubrimos las peripecias de su protagonista a través de una segunda persona gramatical que sirve a los desdoblamientos del yo. También en Alguien lleva una piedra escondida en la ropa, libro complementario del anterior, se escoge un título extenso cuyo sentido, como pretende el autor, no conoceremos del todo hasta no leer los poemas. La ciudad desierta, el mundo detenido,
la autopista y la gasolinera como símbolos, la tarde de agosto de Si quisieras, encuentran su contrapunto en los temas que vertebran el nuevo libro: la piedra como centro, la parada de autobús como espacio del desamparo y la lluvia torrencial o minúscula que cae sobre los poemas, sobre la intemperie de los que esperan en un desgarro existencial al que no son ajenos Kafka, Beckett o Ionesco, señalados por el autor. También la individualidad que marcaba el libro anterior deja paso en este a una indagación sobre lo colectivo. Sabiendo el cuidado con el que José Carlos construye sus libros, no debe de ser casualidad que la cita que abre este y que precede a las otras que aparecen en sus páginas sea la de Rubén Darío, y más la piedra dura porque esa ya no siente, de Lo fatal, uno de los poemas más reflexivos y sentenciosos de la poesía en español. Comparecen además al hilo temático de la piedra José Emilio Pacheco, Jorge Guillén, León Felipe, Jorge Luis Borges, Rafael Juárez, entre otros, en una mínima antología de versos con referencia a la materialidad, solo a eso, de la piedra. Sin duda, es un acierto que el primer paso lo dé Darío, pues entronca con una de las características de la poesía de José Carlos, que es una sabia y meditada alianza entre reflexión y cuidado formal. Y hay que tener en cuenta la hondura del mundo flamenco, representado eficazmente por la soleá casi metafísica que cantaba la niña de los peines sobre una piedra que pierde y con el mar por medio vuelve a encontrar su centro, lo que nos recuerda además un libro de ensayos de José Ángel Valente, La piedra y el centro. Igual que en El desierto la arena, cuyas tres partes centrales, las cenizas del miedo, ruido crónico, miedo rentable, recorrían las aristas poderosas del miedo, en el presente libro las repeticiones, modulaciones y matices logran evitar el peligro de la monotonía y dibujan una incertidumbre resaltada por unas imágenes que crean una atmósfera inquietante. En sus dos partes, Fuera de servicio y Playa sin nadie, quedan expuestos muy claramente los ejes temáticos que se van cruzando: la piedra omnipresente, la presencia constante de la lluvia, el autobús, la gente en la parada, las figuras familiares y sus incógnitas. Frente al mundo agobiante de la primera, en la segunda parte se entrevé una actitud más abierta, la tímida posibilidad de una sociedad que no renuncie a la esperanza. En el poema inicial, Pies de vidrio, encontramos una primera imagen que señala la demasiada gente perdida en la parada del autobús, y ya en sus versos finales se anuncia la llegada de la lluvia, que se va a convertir en otra de las claves del libro. A la materialidad, a la dureza de la piedra, se enfrenta lo líquido de la lluvia, esa lluvia incesante que propicia la aparición del buzo, figura con la que desde su primer libro se identifica José Carlos, al que Muñoz Molina señalaba protegido por su traje de neopreno y su escafandra hermética, paseando a solas por su lento reino submarino. El tema de la espera trae consigo una incógnita, pues el autobús no llega, llega tarde o lleva el cartel de fuera de servicio, y en ese ambiente de pesadilla, los que logran subirse a un autobús lo hacen a uno cuyo destino es una incógnita, porque no lleva ni número ni letrero. Frente a la demasiada gente anónima, ni siquiera nos redime la presencia en poemas diversos de una familia, pues sus miembros se nos presentan caracterizados con una posición jerárquica dentro del grupo familiar: padre, huida, sombra, tropa que envejece; madre, dolor, soledad, derrota; hijo mayor,
ignora lo que pasa, no dice lo que piensa, sufre. Hijo menor no entiende lo que pasa, busca refugio. Hija, escribe, dibuja, imagina. En la penuria vuelve a aparecer la lluvia, pero ya humilde, minúscula, como el telón de fondo para los que registran los restos, cajones, carpetas, armarios del naufragio. Una derrota que en el frío se plasma en un mundo de tintes apocalípticos. Ya no se publican periódicos, los papeles de todo tipo, y aquí una lista reveladora, se han convertido en piezas codiciadas y sirven para encender un fuego apátrida. El clima agobiante parece disiparse un poco en la desobediencia del hijo menor, en el que aparecen el futuro y la claridad, la soledad sin culpa, la belleza. Algo de luz intuimos en las aristas del mundo, ese enfrentamiento entre la alianza que forman el tiempo y el agua para borrar lo hiriente del mundo y la insistencia de lo puntiagudo en seguir siéndolo. Hay, ya lo hemos señalado, un importante trabajo léxico que va graduando la intensidad de los poemas, añadiendo matices sutiles en cada nueva imagen, lo que salva de la uniformidad a esta visión de un mundo cerrado. Como en una composición musical, estamos ante diversos temas con variaciones que juegan con la armonía y el contrapunto. Con el raro nombre de epostracismo se denomina el juego de arrojar una piedra a una superficie acuática para que forme círculos concéntricos que se van expandiendo. En la superficie tranquila o agitada de la vida, con su absurdo y su maravilla cotidianos, ha arrojado José Carlos una piedra que se ha convertido en el centro de unos círculos en los que seguro que estará ya indagando para su próximo libro de poemas. Muchas gracias. Bueno, yo había anotado aquí algunas preguntas que pueden dar principio a un coloquio. Lo primero es que, viendo las fechas del libro, desde el 2015 hasta el 2022, se entiende, y además por la densidad de los poemas, que eres un poeta lento, reflexivo, lo que supongo que lleva consigo un trabajo de esbozo, de corregir, de hacer versiones distintas. Bueno, en primer lugar tengo que darle también las gracias al Centro Andaluz de las Letras y a Julio, que aquí lo representa, así como a los amigos del CICU que nos acogen y a Juan que me acompaña, porque sin esas personas y sin esas instituciones yo no estaría aquí, lo cual tampoco sería muy importante. Lo que no estaría aquí sería este libro. Y quiero destacar la diferencia que hay entre libro y autor, porque desde mi punto de vista lo importante son los libros. Y siempre hago un juego de palabras acerca de la doble conducta que hay en el mundo de la literatura, pero también en el mundo de la música y en el mundo en general de todas las humanidades. La gente que se sube en un libro para llegar muy lejos, pero yo prefiero elevar el libro para que sea el libro el que llegue lejos, no yo. Es decir, que hay una ambivalencia, a lo mejor un poco inoportuna, la mía. Pero tomando la pregunta de Juan, sí, todo lo que dice es cierto. Este libro está muy planificado, pero también es la primera vez que me ocurre que en su escritura me aparté del planteamiento original y tuve la suerte de que un par de amigos, conforme yo le iba mandando los esbozos, los borradores finales, me dijeron que no, que me estaba equivocando. Entonces tuve que volver al planteamiento original
el planteamiento original nace precisamente del primer poema. El primer poema del libro es el primer poema que escribo. Muchas veces los primeros poemas se escriben por razones desconocidas, pero la cuestión es que el primer poema era el poema que me debía de haber guiado antes de que me extraviara, porque el libro empecé a escribirlo, luego se me olvidó y luego volví a escribirlo por averiguar yo mismo quién era ese alguien que lleva una piedra escondida en la ropa. Aunque yo tenía clara la atmósfera y ciertas temáticas, ese verso o ese panorama que se dibuja en el primer poema encerraba una incógnita también para mí. Ese alguien que lleva una piedra escondida en la ropa, ¿quién será? ¿A dónde irá? ¿Por qué llevará esa piedra? Así que volví cuando me equivoqué al planteamiento original y me ceñí a lo que en un principio yo había pensado que me tenía que ceñir. Y entonces conseguí la coherencia, estos amigos me confirmaron que había hecho bien en corregirme y algunos de ellos están citados en la página de agradecimiento. Por lo tanto, hay al principio una escritura sin plan, con una intuición, una indagación, y luego eso se va un poco disolviendo o se va esparciendo por zonas a las que no me voy a referir y luego me repliego en el planteamiento originario, que es simplemente un escenario que ocupa todo el libro de una multitud o de un grupo humano que huye de una inclemencia atmosférica, que aquí es la lluvia, pero podría ser cualquier otra. Me parecía que la lluvia era poéticamente una imagen muy poderosa y muy valiosa. Rara es la cultura que no tiene en sus narraciones originarias el relato de un diluvio fundacional. Entonces me parecía interesante esa constancia, esa especie de tono constante de una lluvia y de una serie de personas que con efecto de esa lluvia han perdido la casa, han perdido la ilusión, han perdido muchísimas cosas. Luego tenía que centrarme en la piedra porque parto de una anécdota que creo que hace un momento alguien lo decía ahí en el claustro. No sé, pero luego me lo diréis en el coloquio. Yo creo que aquí más de uno de vosotros y de vosotras ha cogido alguna vez una piedra desde niño y se la ha metido en el bolsillo o la ha metido en una caja o se la ha llevado a su casa y luego en esa piedra a veces la ha pintado, ha dibujado algo en ella, la ha perdido, se ha inquietado, la ha buscado, la ha encontrado, a veces la piedra le produjo desazón y un día pues la tiró, otras veces era una especie de amuleto, de talismán, otras veces era el recuerdo de una época feliz y otras veces también era la representación gráfica de eso que los psicólogos llaman petrificación. Es decir, los seres humanos muchas veces social e individualmente nos vamos petrificando, convirtiéndonos en piedra, y esa piedra que miramos es una especie de imagen especular de lo que no nos gusta ser o de lo que no nos gustaría acabar siendo. De manera que no sé si te estoy respondiendo o me estoy extendiendo demasiado. No, bueno, era un poco esa visión del poeta que está metido en su mundo y dentro de esa reflexión y ese plan, ¿qué papel ocupa la intuición, el azar, una vez que tiene, digamos, la estructura? Bueno, el azar me influye mucho. Muchas veces me influye demasiado y hay poemas que tengo que acortar o que eliminar, y la intuición también me ayuda mucho porque muchas veces unos poemas me llevan a otros, ese otro poema me hace que vuelva al anterior y lo amplíe. De hecho, hay en el libro Años Larguísimos, hay una primera versión de Pies de Vidrio, el primer poema del libro,
que tiene casi, diríamos, la mitad de versos, ¿no? Es decir, que cuando voy y vengo de adelante a atrás en el libro, en este caso hay una prueba textual palpable. Este poema primero, Pies de vidrio, creció precisamente para poder yo desarrollar qué es lo que había detrás de sus palabras, como si en realidad no la hubiera escrito yo. Que esto no es una frase hecha, muchas veces escribimos lo que queremos escribir, pero otras veces hay momentos en los que surgen unas frases y no sabemos cómo han surgido y tenemos que seguir escribiendo para averiguar no qué es lo que queríamos decir, sino qué es lo que quieren decir esas frases. Si te parece bien, puedo leer ese primer poema como introducción. Y la estructura del libro trata de reflejar ese vaivén, es decir, el relato de la muchedumbre que huye bajo la lluvia y la atención que se presta a esa piedra y a ese alguien que a lo largo del libro se va desvelando que no es uno, sino que hay muchos alguienes, si se puede decir así. Hay mucha gente bajo esa lluvia que va con una piedra porque se sienten seguros o porque se sienten protegidos o porque hay una promesa de futuro o un recuerdo del pasado. Voy a leer el primer poema y si os parece bien voy a leer los dos siguientes para que se pueda captar ese clima de indagación. Pies de vidrio. Hay demasiada gente perdida en la parada. Una parada de autobús, una mañana fría, gente que calla y mueve la cabeza, miran al suelo, alzan la vista para seguir las nubes o los pájaros, cielo lacrado, nieve móvil, cielo lacrado, niebla móvil, los brazos que se encogen, el cuerpo que se mece de un lado para otro, vacilan, titubean, quisieran alejarse, tiritan. Que venga un autobús con plazas libres, cualquier autobús sirve, que llegue pronto el autobús vacío. El movimiento entrecortado de los brazos, vaivén o balanceo, no dejan de moverse, movimientos que son los movimientos del que no tiene a dónde ir, aquel que nunca se detuvo, mecánica imparable, temblor aleatorio, las manos ateridas, los pies de vidrio opaco, los labios que ahora son de madera o de cobre, la soledad del mundo concentrada en un ángulo, todo está enrarecido, todo está enrareciéndose, todo el mundo se va, nadie regresa a ningún sitio, hay demasiada gente parada en la parada y una nube de vaho les difumina el rostro, hace frío, impenetrable frío, empezará a llover dentro de poco, no habrá refugio, escondite o defensa, nada está donde debe, todo empieza a borrarse y alguien lleva una piedra escondida en la ropa. Casi negra. Era una piedra oscura la que estaba allí, junto al arroyo quieta, inmóvil desde siempre, tan inmóvil como todas las piedras que habéis visto sin daros cuenta de que estabais viéndolas. Era una piedra oscura, más bien negra, no negra, casi negra, una de tantas, y esa piedra tan árida esperaba la promesa inaudita de una vida sensible, una piedra en el filo, una vida sin alma, allí junto al arroyo quieta. Y aunque nunca la tuve, esa piedra era mía, tan cerrada o inerte y tan cruda, tan frágil. Sueño frágil. Durante tanto tiempo estuvo sola que cuando vino el mundo tuvo miedo. El ruido de unos pasos o las sílabas que estaban congregándose, la vida que empezaba a llegar como si fuera a terminar con todo, y entonces tuvo miedo. La piedra tuvo miedo. No quiso hablar, dejó de estar serena,
porque un tiempo invisible comenzaba a correr y traería miseria y desazón, calamidades. Durante tanto tiempo estuvo sola, que volver a estar sola se volvía el sueño frágil del que está desnudo, un sueño más, otro mal sueño. Más preguntas, a ver si apruebo. Bueno, viendo todas las preocupaciones que están tanto en este libro como en los anteriores, ¿tú podrías hablar de tu poesía como una poesía social, pero no en lo que entendemos por la poesía social de los Celaya, etcétera, sino en una poesía social con un cuidado formal y con una reflexión profunda que no es solo una protesta, sino es una reflexión y una búsqueda de posibles soluciones? Bueno, yo creo que el término social, por lo menos hablando desde mi biografía, desde mi generación, era un término que se oponía a lo individual. Entonces, no sé si para la gente más joven o la gente del siglo XXI, social ya no estará opuesto a individual. Pero en el ambiente en el que yo me eduqué, social e individual estaban opuestos. Esa oposición siempre me pareció una oposición tramposa y una oposición perjudicial, incluso dañina. A mí me gusta más decir existencial. Existencial porque los grupos humanos tienen una existencia como grupo, pero el individuo también tiene una existencia como grupo. Y esas existencias se cruzan y forman distintos tipos de fusiones, y por eso a mí me gusta más decir que en mis poemas a mí me gustaría que hubiera ecos de esas reflexiones existenciales. Pero claro, una cosa es lo que el autor quiere o piensa o desea, y otra cosa es lo que los lectores ven o piensan. Porque estos días, a raíz de algunas presentaciones del libro, tengo cada vez más claro la certeza de que un autor, en este momento yo, soy un actor. Entonces los actores, cuando están en el escenario, no ven lo que están haciendo. Lo consideran de una manera que a veces puede ser dispar de lo que piense el público. Los actores nunca ven su obra de teatro. Y tal y como yo concibo que es un autor de libros de poemas, yo tampoco veo mi libro de poemas, porque yo estoy detrás, yo fui autor, yo lo escribí, yo recuerdo que lo escribí, pero cuando quiero ahora ser lector, espectador de este libro que yo escribí en el pasado y que todavía todo el mundo piensa que sigo siendo autor, no, yo fui autor de este libro. El libro se acabó y yo ya soy un lector, como los demás, que tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que puedo pensar en esta frase, hay esta alusión, o aquí tengo este truco, pero también tengo una desventaja. Cuando yo leo mi libro de poemas, no lo leo de manera desinhibida u objetiva. Yo lo leo pensando que hay una visión existencial, pero ¿y si los lectores piensan otra cosa? Porque yo creo que es imposible que yo lea mis libros de poemas, porque, bueno, a lo mejor si pasan 30 o 40 años y un día me lo encuentro en un sitio, me ha dado Alzheimer y ya no me acuerdo de lo que escribí, pues lo leo y digo, hombre, pues mira este libro, qué tontería, o qué bien, o qué, quiero conocer al autor. Y me dice, no, el autor eres tú, hombre, qué tontería, en fin. Pero claro, uno escribe y lee, pero a mí me gustaría leer este libro sin saber que yo lo hubiera escrito. Entonces podría opinar con objetividad. Así que no sé si esto es una excentricidad, pero creo que es real, que es real. Es decir, lo mismo que los actores nunca ven su obra de teatro, yo creo que los escritores tampoco ven o leen nunca su libro. Es imposible, creo yo.
en mi divagación extravagante, quizás. Pero es que incluso a la hora de abordar el ensayismo te has preocupado de un tema literario muy importante, porque es un tema básico en la sociedad, que es el dinero, que aparentemente pues a lo mejor hubieras hecho una antología de poemas amorosos, de poemas a pintores, pero sin embargo te has centrado en la relación con el dinero, ¿no? Bueno, claro, no es lo mismo hablar de esto ahora que hablarlo hace 20 años, 15 o tal. Yo me he dado cuenta, debe ser una casualidad o debe ser el fatum o no sé, que siempre le presto atención a cosas que están a punto de desaparecer. Hice un estudio sobre la metáfora del faro como metáfora de la razón ilustrada, y cuando le estaba escribiendo ya había algunos faros que se estaban convirtiendo en lugares temáticos, en parques temáticos, en hoteles, en fin, en museos. Es decir, los faros estaban dejando de ser faros. Y cuando escribí el libro de la nieve blanca no nevaba y cada vez nieva menos. La reflexión sobre poesía y dinero también se da en un momento en el que distintas fuerzas, muchas veces antagónicas, pero que coinciden en su finalidad última, es que desaparezca el dinero físico, como están desapareciendo los papeles físicos. Ya el Boja ni el BOE se editan en papel. Y hay economistas y algunos países y algunos ministros que imaginan con ilusión que desaparezca el dinero físico. Y cuando digo dinero físico me refiero a las monedas, porque el dinero originariamente era una moneda, no un papel. Entonces, también en este libro le presto atención a la lluvia y cada vez hay más sequía. Así que no sé si es que traigo mala suerte al mundo o me anticipo a la desgracia, en fin, no sé cómo responder a eso, pero efectivamente también hay una pulsión poética ancestral, muy antigua, a la que los poetas le prestan atención al decaimiento de las cosas, al desamparo de las cosas y de los seres vivos. Y efectivamente a lo mejor yo, como todo eso estaba muy agotado, y digo yo por inventar una explicación, a lo mejor le presto atención a otras cosas que nadie le prestaría, porque la verdad es un hecho constatable. Los faros, los barcos ya no miran los faros, y muchos de nosotros llevamos prácticamente 2 euros en el bolsillo y pagamos. Incluso creo que hay una aplicación de móvil que se llama Bizum, que se puede pagar directamente con el móvil, ¿no? Creo que he oído algo de eso. Sí, sí. Entonces, si desaparece el dinero, desaparecen los kioscos de prensa, desaparece la lluvia, desaparece la nieve, vamos, yo me voy a sentir muy raro en el mundo, ¿no? Es decir, en realidad estoy escribiendo de estos temas por mi propio interés. No quiero que desaparezca el dinero, no quiero que desaparezca el salario, no quiero que desaparezca la lluvia, no quiero que desaparezcan los faros, no quiero que desaparezcan los libros en papel. Bueno, sobre esto aquí no hablo de dinero ni de nada de eso, pero sobre... Sí puede haber un poema que mantenga relación con eso de ser lo que no se fue o de seguir siendo lo que uno era y tal. Durante este tiempo algunas veces le he preguntado a algunos amigos de mi absoluta confianza, porque yo tengo la tendencia a hacer preguntas muy absurdas, y le he preguntado a algunos amigos: ¿te acuerdas de cuando éramos una piedra? Y me miran y ¿qué dices? Entonces tengo que decir, pero bueno, tú cuando vas al zoológico, bueno, creo que ya no hay zoológicos, parece que también van a desaparecer, y ves a los simios, ¿no notas como que tú estuviste ahí, que tú eras algo parecido a eso, que en el pasado, si recuerdas, ¿no? Recuerda cuando subías a los árboles y tal y cual? Bueno, pues si tienes una buena memoria, podrás recordar cuando era una bacteria, una célula, y si te vas más atrás, recordar
cuando éramos una piedra, porque solamente ha habido una persona, que el director del Parque de las Ciencias de Granada, Ernesto Páramo, me dijo: llevas toda la razón, somos fundamentalmente piedra y agua. Y el que no lo reconozca así y no lo recuerde así es que no sabe lo que es. Entonces dije, hombre, menos mal, no es una extravagancia mía. De verdad, fuimos una piedra. Por lo tanto, voy a leer este poema donde hay una identificación entre piedra y ser humano, pero no se sabe si es el punto de vista de la piedra o el punto de vista del ser humano. Se llama Alcatraz que voló. No quiero ofender a nadie, pero el otro día también en una presentación alguien me preguntó qué es el alcatraz. Pues un pájaro parecido, mucho más grande que la gaviota, un pájaro que está en las costas, en los acantilados, etc. Alcatraz que voló. Las piedras se imaginan que son lo que no son. Corazón errabundo, materia viva, piel que se mueve buscando un hospedaje, formar parte de un puente, hacer caminos, edificar con otras un albergue. Las piedras se imaginan que en otra vida fueron una cosa distinta. Movimiento y calor, alcatraz que voló de costa a costa para anidar, vivir, fugarse y regresar tranquilo sin culpa ni recelo. Las piedras se imaginan lo que no pudo ser, volar hacia otras tierras y estar lejos de aquí, llegar temprano a todo, hablar con alguien y que cada palabra dijera lo que dice. Las piedras se imaginan lo mismo que nosotros. No sé si tiene algo que ver con lo que estábamos hablando. Bueno, o más preguntas, a ver. En fin, lo he apuntado aquí. Digo, ante los lectores pretende emocionarlos, inquietarlos, despertar en ellos la reflexión, enfrentarlos a un mundo caótico e irracional. Bueno, en este caso me acuerdo siempre de Eliot. Yo creo que la finalidad de los poemas que yo escriba o que escribo comparten la finalidad de otros muchísimos poetas, o por lo menos de ciertas clases de poetas. Una de las finalidades es conseguir en el lector lo mismo que la escritura del poema ha conseguido en mí, que es refinar el oído, refinar el gusto, refinar el uso de las palabras, es decir, desarrollar una mayor conciencia en el uso de la herramienta que nos hace ser lo que somos, que es la lengua, nuestra lengua, en este caso la lengua española. Por lo tanto, cuido que los poemas suenen bien, tengan un vocabulario que despierte sensaciones en los lectores. Y luego, en segundo lugar, también persigo otra finalidad que persigo en mí mismo cuando lo escribo, que es profundizar en la capacidad de observación. Hay un amigo que Juan Mata, que me presentó el libro en Madrid, en Granada, me dijo: desde que he leído tu libro no puedo mirar las piedras de la misma manera. Nunca había mirado las piedras. Las piedras para mí eran inexistentes. Ahora, cuando voy por la calle o salgo al campo, las miro, que antes no lo hacía, y las miro de otra manera. Entonces, si un poema logra que el lector mire lo que no miraba, que aquello que era invisible se vuelva visible, de alguna manera el poema estaría consiguiendo agudizar las dotes de observación del lector, porque hay muchas cosas que están a nuestro alrededor y no vemos. Si eres capaz de ver las piedras, también serás capaz de ver a los indigentes. Porque hay otro amigo que me dijo, cuando
leí tu poema de la sorpresa, otro que se llama la confianza, y voy por la calle y veo a los indigentes, no puedo dejar de verlos. Antes para mí eran invisibles, ahora los veo. A eso es a lo que me refiero con la capacidad de observación, porque la capacidad de observación se desarrolla en nuestra sociedad humana, hasta la que existía hasta hace poco, a través de la literatura y el arte. Ahora parece ser que las dotes de observación se desarrollan con la pantalla de los móviles y las tabletas, donde es difícil desarrollar las dotes de observación porque en esas pantallas no hay nada. Nada. Una foto en el móvil no es el fotografiado. El fotografiado está aquí. Una foto de piedras no son piedras. Las piedras están fuera. Las dotes de observación se hacen en la realidad. En la realidad real, habría que decir ahora, porque como se dice también realidad virtual, que por cierto eso tiene una ventaja, esto saliéndome del tema. Vamos a recuperar una frase bellísima de nuestra lengua que era: tiene mucha inteligencia natural. ¿Recordáis que eso ya? Sí. Porque como ahora hay inteligencia artificial, pues de pronto nos vamos a dar cuenta de que la inteligencia o es natural o no es. Tener inteligencia natural. No sé si recordáis que se decía, este niño tiene mucha inteligencia natural, no sé cuánto. Pues, bueno, me estoy yendo por las ramas. Bueno, otra imagen poderosa y que aparece es la de la parada de autobús, que es lo mismo, está uno harto de esperar los autobuses, de esperar, y bueno, tú has captado muy bien esa angustia de la espera, del destino. Pues sí, es que pasa que a mí interpretar los poemas me reprime un poco, porque puede ser que alguien piense que como el autor lo ha dicho, el poema hay que leerlo así. Y a mí me gustaría que mis poemas fueran espacios donde el lector pudiera colocar su propia experiencia, su propia biografía. Hay poesía buenísima que es autobiográfica del autor, pero yo creo que los poemas que a mí me gusta leer y me gusta escribir, a mí me gustaría que el lector encontrara un sitio. Y por lo tanto, si yo lo interpreto demasiado, es como si el lector, no sé, como si compráramos un piso y tuviera ya todos los muebles puestos con todas las cortinas. Nos daría sensación de estar en un piso ajeno, ¿no? Los pisos o los coches o las camisetas, todas las cosas, o una libreta, la compramos la libreta con la hoja en blanco y luego escribimos lo que queremos, ¿no? Porque si no, no hay manera de hacer eso. Estaba pensando en qué poema leer a continuación, si os parece bien. Sí, vamos mezclando. Y voy a leer uno que a mí personalmente me gusta, no como poema, sino me gusta porque me lo pasé bien haciéndolo, porque quería poner algo sorprendente, que fuera grande, que fuera visible, pero que fuera también débil, que fuera como muy, muy grande, pero que pudiera transmitir una idea de vulnerabilidad, ¿no? Y no les desvelo el misterio porque lo van a comprender enseguida. El poema se llama Todo se moja. Estos poemas largos que están en el libro tienen un problema para mí, y es que la mayoría de ellos son una única frase extensísima, y a veces cuando los leo me falta el aire. Si me desmayo o algo, pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Todo se moja. Cuando todo se moja casi todo. No se moja la nube, ni se moja la piedra que alguien guardaba en los bolsillos, camuflados, secretos, de un abrigo tan mustio que pareciera ropa de otro tiempo. Cuando la lluvia era vaticinio, pronóstico, presagio reservado, algo que nunca llegaría, pero la lluvia vino removiéndolo todo y desbordó las lindes
inundó dormitorios, comercios y trastiendas, y ahora vemos muebles desvencijados en todas las esquinas. Las calles y las plazas se han vuelto un mercadillo. Todo se volvió un mercadillo, un zoco gigantesco, mar de lodo donde flotan errantes carpetas y periódicos, neveras y cojines, armarios y cadáveres, toldos, palmeras, neumáticos. Todo flota sin orden y en la avenida hay un elefante cabizbajo, un elefante que la cruza con la torpeza del que huye y aunque apenas percibe la catástrofe, parece que camina meditabundo, distraído, mientras su trompa hurga en el barro buscando hierba fresca, raíces, una fruta salvaje. Un elefante cruza la avenida que ya nunca será lo que fue en el pasado, congregación de héroes, casacas o casullas, algaradas, desfiles, transeúntes. Bajo esta lluvia endémica y un desorden final, con su memoria de elefante, esquiva socavones, los baches y las zanjas, calmoso pisa el pavimento roto. Tal vez esté pensando en una vida antigua, esa vida anterior que no era vida, la vida que llevaba bajo carpas y lonas, luces de circo, aplausos. Tiene un colmillo roto. Se lo rompió arrancando la reja que impedía fugarse o escapar, salir, rozar la libertad fingida de la calle y ahora mismo camina por la acera el elefante triste. Anda sucio, manchado. En su piel arrugada el agua forma surcos, grietas, cauces, testimonios de un mundo que se fue. Y hay zonas donde el agua no llega todavía. Los tejados son islas, las copas de los árboles son islas y hay calles donde el agua solo roza el tobillo. Camiones que tropiezan y siguen y se estorban y van como sonámbulos. Su rumbo no es un rumbo. Hay demasiada gente parada en la parada de un autobús que no llegará hoy. Quizá no llegue nunca o llegará tan tarde que llegará tardísimo. Cuando pase, si pasa, lo hará con el cartel de fuera de servicio. Cuando todo se moja casi todo. Se moja el corazón, la memoria se moja, la memoria se pone tan húmeda que duele y un elefante cruza la avenida alejándose. No hay que aplaudir siempre. Me refería al elefante. Sí. Lo que sí me ha llamado la atención es, y lo he dicho en la presentación, frente a la colectividad, la familia, pero que la familia aparece de una manera como muy hierática, muy jerarquizada, como símbolo de sin nombre. Sí, bueno, yo tengo una gran afición al cine y mucho en mi libro hay distintos planos y en este en concreto están los planos estos generales de la muchedumbre o de la gente moviéndose, luego hay unos planos medios, etcétera, y luego hay unos primeros planos de esos 5 personajes de una familia que en el libro funcionan como primeros planos, entre otros muchos posibles. Lo estuve pensando y me pareció interesante que esos primeros planos no fueran personas aisladas o desconectadas entre sí, sino que fueran personas con vínculos familiares. Porque muchas veces esa desazón, esa orfandad que yo trato de recoger en el libro, muchas veces se remonta a los escenarios familiares. Entonces, la escena familiar, los personajes que aparecen aquí son padre, madre como nombre propio, no el padre o la madre, sino padre, madre, y aparecen
En un ambiente que debería ser de cuidados y amparo, aparecen todos ellos desamparados, sin que se explique nunca por qué, porque supongo que si el lector quiere hacer suyo este poema, pues podrá pensar en sus escenarios familiares, porque en todos los escenarios familiares hay un padre o una madre, padre, hermano mayor o hija mayor, en fin, hay unos prototipos que se repiten. Entonces voy a leer, por ejemplo, el de madre, que se titula Casa Caída. Una de las razones que hace que los personajes de este libro se muevan es el deseo de encontrar una casa, el deseo de encontrar un coche en ese mundo en el que se ha derrumbado todo o casi todo. Y en este caso se llama Casa Caída porque muchas veces esa falta de techo que nos cobije muchas veces va más allá de lo físico y se remonta al pasado, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. Casa caída. Madre pasó la noche lamentándose, un susurro borroso, una queja, un gemido, el dolor que desgarra su rodilla, la soledad de quien no tuvo nunca compañero que le ofreciera un hombro para apoyar la mano, no caer. Una noche sin lindes, lamentándose en la tenue penumbra de una casa caída donde el mundo se duerme. Todos duermen, fingen estar dormidos, mientras madre derrama su derrota, esperando otro día que no será distinto. Leo ahora el referido a padre, que se titula Armario antiguo. Padre se fue, se va, desaparece. Se equivocó de puerta o llegó tarde, y algo hizo mal. Se confundió de sitio, no recordó el camino, se olvidó de volver, se hospedó desde entonces en un lugar vacío. Padre se fue sin despedirse. Tal vez nunca se fue, solo salió a caminar un rato, no se sabe, dejó lo que dejó para otro día, volvió la cara y hasta siempre, dijo. Padre se fue, no está, solo queda una sombra, solo un hueco, su ropa que envejece arrinconada en un armario antiguo y el temor de que vuelva de improviso, el eco de sus llaves, la ignorancia. Padre se fue, no estuvo donde estaba y el tiempo corre. Alguien le dijo, vete. Fue imposible saber lo que ocurría. Largos años después, volvió buscando palabras que se fueron, la cena que no tuvo. Ese poema me parece a mí que pinta muy bien a la madre y pinta muy mal al padre. Y yo creo que los padres de hoy, ¿no?, son mucho más comprometidos y tienen mucho más que ver con su casa y no se van. Bueno, hay una persona en una exhibición, pero me parece algo que es muy delicioso hacia la mujer y muy angustioso hacia los hombres. Bueno, pero no es producto de la época. En primer lugar, es producto de que la familia que yo me imaginé era así, porque para desarrollar la idea del desamparo y de la orfandad siempre es más potente desde el punto de vista emotivo la desaparición del padre que la desaparición de la madre. Pero en este caso, el padre y madre están ambos desaparecidos, porque según se dice en el poema, la madre está enferma, tiene insomnio
se siente sola y los hijos no pueden dar lo que no han recibido, de tal modo que, oyéndola quejarse, se fingen dormidos. Por lo tanto, no se trata de poner nadie por encima de nadie, sino de que esos hijos carecen de lo que les correspondería como primer plano de esa muchedumbre que carece del cobijo y del cuidado que se supone deberíamos de tener, ¿no? Entonces no creo yo que haya... Bueno, pero claro, tú eres el lector y tú tienes más razón que yo. De todas maneras, el padre, ninguno de los personajes de esta escena familiar están a gusto con el sitio en el que están ni con lo que han hecho, porque el padre no es que quede mal, el padre es una persona desamparada y al final, dice, largos años después volvió buscando palabras que se fueron, la cena que no tuvo. Es un enigma, porque también se dice, tal vez nunca se fue, solo salió a caminar un rato. Sí, que queda esa. El lector es el que tiene que imaginar qué pasó con este ser humano que no regresó. Bueno, rápidamente podemos pensar porque era un irresponsable, pero también lo pudo secuestrar a alguien. En cambio, si la desaparecida hubiera sido la madre, no hubiera funcionado de la misma manera. Porque también psicoanalíticamente el padre es la conexión con el exterior, la madre el cuidado, entonces los hijos de esta familia pues tienen eso, circunstancia que no haya sido voluntario, bueno, voluntario, involuntario, tratar de dejar mal ni bien a nadie, sino simplemente esos primeros planos de esas personas que están en esa situación. Bueno, leo un tercer poema de este escenario, el que se llama Desobediencia. Sí, que ahí el hijo menor es el Sí. que parece que abre un poco Sí. la esperanza. Y sobre todo porque yo siempre trato de partir de experiencias que si no son comunes con el común de los mortales, podrían serlo si cualquiera de nosotros pensara en eso. Y este poema nace de una anécdota que yo creo que todo el mundo ha vivido. Alguna vez cuando erais pequeño o pequeña, con 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, os dejaron solos en la casa, media hora, un rato, una mañana, tengo que ir a comprar, tengo que ir a hacer esto, tengo lo otro, por favor no metas los dedos en el enchufe, no le abra la puerta a nadie, y os quedasteis solos por primera vez en la casa. Lo recordaréis, eso le ha pasado a todo el mundo. Y entonces tuvisteis unas sensaciones extrañísimas, porque de pronto podíais entrar donde os diera la gana, podíamos entrar donde quisiéramos. Y a veces hicimos algunas cosas indebidas que no se nos descubrieron, pero que pasaron. Entonces, esa sensación de hijo menor solo, pues yo creo que es una experiencia que todos hemos tenido y yo la he reflejado así. Desobediencia. Cuando todos se fueron de la casa, algún tiempo después de que se fueran, hijo menor salió de su escondite y empezó a recorrer aquel espacio que ahora estaba tranquilo o en silencio. Todo seguía en su sitio y la mañana con su luz vacilante sugería futuro y claridad. Desobediencia, la libertad feliz de vivir solo, la soledad sin culpa, la belleza. Entró en los sitios donde nunca entraba, abrió cajones, registró el armario antiguo donde padre dejó abrigos y trajes y zapatos. Buscó luego lo que madre guardaba, los despojos de una vida más fácil, nada raro. Y entonces vio la piedra prometida
piedra de playa, corazón caduco. Miró la piedra, imaginó su origen y la apretó en la mano mientras iba de nuevo a su escondite y esperaba que volvieran aquellos que nunca volverían. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos o cuántas preguntas te quedan y luego tiene que hablar el público. Bueno, yo la última pregunta que tenía es una pregunta obvia de la piedra que has tirado y se está expandiendo en círculos concéntricos. ¿En qué círculo estás ahora preparando? ¿Qué temática te interesa ahora que estás escribiendo? Bueno, este libro, empecé a pensar en este libro cuando estaba acabando Si quisieras podrías levantarte y volar, que como tú bien has dicho se desarrolla en agosto. Un personaje único y hay mucho espacio interior, un bar, un ambulatorio, una casa, etc. Entonces yo tenía, siempre me ocurre, me atrae una idea y luego quiero hacer lo contrario. Entonces empecé a pensar en un libro que fuera al revés. En vez de verano y calor y sequía, lluvia. En vez de espacio íntimo y un personaje solo, muchos. Entonces así surgió Alguien lleva una piedra escondida en la ropa. Y hace ya un año y medio o dos estoy tratando de escribir. Lo que pasa es que cuando hablas de lo que estás escribiendo casi se estropea, ¿no? Pero voy a decir lo menos posible. Estoy tratando de escribir un libro en el que se recoja eso que también nos ha pasado a todos. No sé si os habrá pasado más de una vez ir a una reunión familiar o de trabajo. La reunión acaba y te vas. Y cuando vas por la calle vas pensando lo que tenías que haber dicho. ¿Os ha pasado? Sí. Es que tenía que haber dicho, entonces tienes el monólogo ese. O, por ejemplo, estás viendo la televisión y ves uno de nuestros ilustres diputados hablando. Apaga la televisión de una ley interesante, o sea, todo lo que ha dicho es muy interesante, pero apaga la televisión y te quedas pensando y dices... Y empieza una voz en tu interior, como si tú fueras diputado, a hablar, pues tú habrías dicho otra cosa y de otra manera. Como si tuviéramos en nuestro interior la certeza de que muchas veces hablan en nuestra cabeza voces que siendo nuestras dicen lo que no nos hubiéramos atrevido a decir en otro lugar o lo que otro pensamos que debería de haber dicho y no lo ha dicho, o en una pelea. Por ejemplo, tenemos una discusión, acaba la discusión, no, es que yo lo que tendría que haber dicho es... Entonces, todo eso nace de un verso de Machado que dice, mi soliloquio Es la plática, ¿no? es plática con ese buen amigo, ¿no? Con ese buen amigo que mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto. Exactamente. Mi soliloquio es plática. Entonces los soliloquios que nosotros tenemos, todos, no son soliloquios, son diálogos que a lo mejor no hemos podido tener en un momento o que nos hubiera gustado que otro hubiera dicho otras cosas de las que dijo. No sé si me captáis. Entonces estoy con esa idea de mi soliloquio es plática. Por ejemplo, no es porque esté aquí mi amigo Antonio, pero a mí me gustan mucho las películas de juicio. Desde que era chico, sabréis que es un género cinematográfico, entonces llega el abogado defensor o el juez y tiene 10 minutos y hace una intervención generalmente magnífica y entonces la razón gana, los débiles no pierden y la película termina con una felicidad en los espectadores estupenda, ¿no? Pues esos soliloquios, ese de que sales del cine y dices, es verdad, yo mañana voy a ir al colegio cuando éramos chicos, o a la facultad, o a donde sea, a la reunión de la asociación de vecinos, voy a intervenir como lo ha hecho este señor. ¿No? Claro, muchas veces no nos atrevemos a reconocer que hacemos eso y quizás esa sea una de las funciones de la poesía,
permitirle al lector que sienta y diga lo que a lo mejor no se atrevería a hacer o a decir de otra manera. Pues leo el último poema porque el libro, a pesar de que tiene ese aspecto de desolación y desamparo, yo tengo la idea de que todos mis libros acaban bien, pero en este quería que se notara, porque luego eso me ha llevado a discutir. Claro, el autor tiene una idea y el lector tiene otra, y al final la que vale es la del lector. Y en este caso hay algunos poemas donde la piedra aparece como algo inconveniente. Incluso hay un poema que dice déjala donde estaba, es decir, no te lleves la piedra, para que vayas con una piedra, etc. Pues este poema se llama Última caricia, es uno de los últimos del libro, y aunque el lector puede pensar que sea hijo menor, puede ser cualquiera de los otros personajes que han aparecido en el libro y que llevaban una piedra, ¿no? Este poema se llama Última caricia. Alguien lleva una piedra escondida y se acerca a una playa sin nadie y procura que el agua le limpie los zapatos, que el barro se vaya, que no queden pavesas ni grumos, que el sopor del camino se acabe. Alguien tiene escondida una piedra y la toma en la mano, la mira. El cansancio lo cansa y no quiere caminar arrastrando ese peso que le impide vivir o avanzar, conocer lo que quede del día. Alguien deja en la playa esa piedra que le pudo enseñar lo que sabe. La acaricia por última vez y se aleja pensando que el tiempo desde ahora será diferente, más ligero o más limpio, más claro. ¿Alguna pregunta del público? Una pregunta que va para los dos, para ti también, Juan. Pues no me resisto a hacer el chiste, como decía José Carlos, que de las cosas que escribe van desapareciendo, a ver si tu próximo libro se lo haces a Putin desapareciendo. Es que para hacer desaparecer a las personas hay que tener esas capas que tienen los magos, que se la echa encima y la levanta y se ha convertido en una paloma. No, me parecía muy sugerente el ejemplo que ponías del actor que no se ve a sí mismo y el lector, aunque también es verdad, creo que el actor, aunque no se ve a sí mismo, sí sabe cuándo ha estado muy bien, ¿no? Esa noche. No sé si eso os pasa a los poetas. Yo quería saber si vosotros como poetas creéis que sois buenos lectores de vosotros mismos, de manera que detectáis en una crítica que puede ser favorable, pero el poeta ve, bueno, este es un mal lector, ¿no? Si eso os ocurre, y luego, pues, formulado un poco de otra manera, si el poeta es un buen juez de sí mismo. Bueno, no lo sé, porque, hombre, yo creo que una cosa es cuando uno escribe los cuadernos, los esbozos, pero claro, a la hora de hacerlo público, una cierta autocrítica hay que tener. Yo creo que todos tenemos cuadernos, poemas que, bueno, no nos han gustado, no los hemos tirado, los hemos guardado en una carpeta, pero la autocrítica te dice, bueno, esto no está a la altura de otras cosas, es decir, que siempre el poeta sabe o debería saber cuándo acierta y cuándo se ha quedado a la mitad del proceso, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar hay muchas clases de poetas. Claro, eso también. Claro, entonces hay poetas que por las razones que sea son capaces de autocorregirse con eficacia y ecuanimidad y otros no, porque muchas veces los ves que están leyendo o enseñándote algo, están convencidos de que es magnífico
y muchas veces por cariño, por respeto, por lo que sea, no le dicen nada porque además te arriesgaría que no te volviera a dirigir la palabra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay muchas clases de poetas. Y luego también hay muchas clases de poetas en la vida de cada poeta. Es decir, yo no soy el mismo que cuando tenía 20 años, o 30, o 40, o 50, o 60. Es decir, por un lado, sobre todo cuando leo libros míos de hace 15 o 20 años, los veo llenos de defectos, de todo tipo. Pero también con el paso del tiempo, respecto a mí mismo y a los demás, he desarrollado lo que podríamos llamar una virtud desatendida en nuestra cultura, que se llama la compasión o la piedad. Entonces digo, sí tienen muchos defectos, pero pues esto es lo que yo he hecho. ¿Qué voy a hacer? ¿Suicidarme? No sé, algo parecido a lo que ocurre. Me gusta poner siempre ejemplos muy comunes, que no es por hacer chistes ni nada, sino porque yo creo que la poesía es una de las cosas más comunes que hay, más antiguas. Es como hacer pan, como hacer un mueble. Son cosas ancestrales. Muchas veces nos invita alguien de nuestra familia, una persona a la que queremos mucho, y nos va a traer un guiso que era el que nos hacía cuando éramos chicos, y nos lo pone delante. Y de pronto vemos que nos lo tenemos que comer. Y puede ocurrir que el guiso no era tan bueno porque cuando éramos chicos no teníamos ni idea de nada y aquello está medio crudo, o porque ya la persona esa está muy mayor, nuestra bisabuela o abuela o nuestra tía está muy mayor, le tienen las manos, y el guiso no está bien. ¿Se lo dice? Yo no. Ahora no. A lo mejor cuando tenía 25 años, no sé para qué me invitas si no te ha salido bien, pero claro, yo era un insolente. Y no hay que dejar de ser insolente, pero con el tiempo aprende a ser insolente cuando debes. Porque también hay gente que renuncia a ser insolente. No, ni ser insolente siempre ni nunca, cuando debe. Entonces, en ese momento, yo estoy leyendo un poema mío de hace 25 años, y digo, pero hombre, digo, bueno, o un amigo. Porque claro, si vas a leer los poemas de tus amigos y los vas a poner todos mal, porque en cada siglo, ¿cuántos poetas buenos hay? 3, 4, 5, Góngora, Villamediana, Miguel Hernández, Lorca. En el siglo XX yo podría citar 100 poemas, 100 poetas magníficos. ¿Cuántos verdaderamente lo serán y pasarán al siglo XXIV? Suponiendo que en el siglo XXIV haya libros y asignaturas de literatura. Pues un poco de, como se dice en gran, un ten con ten. Es decir, yo ahora mismo detecto los defectos, pero tiendo más a callármelo. Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? No todos podemos ser Góngora. Y este amigo mío, por mucho que yo lo quiera, ¿por qué le voy a amargar la tarde? ¿Qué te ha parecido esto? Entonces me callo. Ahora, cuando hago un elogio, lo hago de verdad. O sea, si tengo que elogiar algo, eso hay de verdad. Si uno, no, pues muy bien, está muy bien, venga, tal, no sé qué, pues. O sea, lo que no, sí, no, piedad. Sí. Un carpintero puede ser carpintero bueno, regular o malo. Pero en la poesía cabe que haya poetas buenos y poetas malos. O la palabra poeta solamente implica cuando hay un nivel de excelencia. O sea, cuando se es bueno. Y no puede existir el poeta malo. Bueno, no lo esos conceptos. Es casi un oxímoron. No, yo creo que esos conceptos también cambian a lo largo de la historia, a lo largo de la vida de los individuos, ¿no? Porque a mí había muchos poemas que me parecían magníficos de otros autores cuando yo era adolescente y ahora me parecen poemas normales. Y luego también a lo largo de la historia también los criterios de valoración varían, pero no cabe la menor duda de que con todas esas variaciones hay ciertos parámetros objetivos para decir si un poeta o un poema es malo o es bueno, porque tiene que tener ritmo, tiene que fluir la frase de una manera adecuada, porque aunque los poemas sean importantes por lo que dicen, lo importante es cómo lo dicen.
porque cualquiera puede decir, tu ojo me tienen fascinado, y con eso es un poema. No, el poema es tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. ¿Y por qué ese cuarteto de Lorca es magnífico? Es que es una única frase que va fluyendo y va combinando y mete una metáfora sutil y luego mete otra y te está como que, que acaba y tienes que volverla a leer otra vez porque lo has entendido, pero es que eso, tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua. ¿Qué querrá decir ojos de estatua? Y la cuarta lectura te das cuenta que puede significar bellísimos o fríos, o cerrados, o todo a la vez. ¿Por qué ese poema es bueno? Porque permite eso. Entonces, si otro y te dice un soneto, sus ojos me tienen enloquecido de no sé qué, de dale, no sé qué, las letras estas de reggaetón. Vamos, con todo mi respeto, hay letras de reggaetón que son magníficas. Claro. Entonces, claro que hay poemas buenos y poemas malos, claro, y poetas buenos y poemas malos. Como también hay que decir que la memoria de la cultura humana no tiene capacidad para guardar el nombre de todos los poetas buenos. Hay un número clausus y muchos se quedarán en el olvido siendo buenísimos. Claro. Lo que sí es cierto es que generalmente ninguno malo pasa a la historia. Pasa a la historia. Pero volviendo a lo que tú preguntabas, el otro día tenía yo una discusión con un amigo que me decía eso, bueno, ¿y por qué tú puedes decir que un poema es malo? Tú podrás decir que no te gusta. Y yo decía, bueno, lo que tú has dicho, evidentemente estos poemas que uno ve de la pseudopoesía, que ahora parece que está un poquito más aplacada, pero todo esto que vendían miles de ejemplares, que tú lo ves y dices, bueno, esto es un desahogo adolescente, esto no tiene ni rima, ni imágenes, sino es simplemente, bueno, el desahogo de la adolescencia y no ha cuidado nada. Y esta persona me decía, poniéndome el ejemplo, porque todo salió por ahí, del urinario de Duchamp. Cuando Duchamp coge un urinario y lo pone, lo firma y dice, y lo pone en el museo, bueno, eso ya es arte. Entonces, a partir de ahí, pues salió lo de la poesía. Bueno, ¿y por qué tú dices que este poema es malo? Tú podrás decir, a mí este no me gusta, pero evidentemente hay algo objetivo que te dice, este poema lo habrá escrito con la mejor intención, pero es un poema malo, no tiene ni rima, lo que dice es obvio, pero sí, que hay una discusión de... Claro. Bueno, y luego la frase puede ser bonita, claro, pero el poema es malo. Claro. Porque yo he dado mucho tiempo clase con adolescentes y muchas veces me enseñaban poemas y tal cual, y recuerdo siempre un caso que le dije, no tienes que corregir esta frase, pues dice, no, es que los poemas no se corrigen. Y digo, ¿cómo has dicho? Dice, no, los poemas no se corrigen. Y digo, ¿pero ¿de dónde sacáis esa idea? No sé, de los que tenemos en el... Digo, perdón, todos los poemas se corrigen y hay borradores de este, del otro, además allá, métete en internet, los Lorca, el otro, todos corrigen sus poemas. Que un poema no esté corregido es rarísimo. Dice, no me diga usted que eso es verdad que los poetas corrigen los poemas. Me acaba usted de destruir la poesía. Yo me creía que eso era así, que salía así de pronto y ya está. Bueno, pero tenía 16 años. Es como imaginarte que el pianista se pone delante del piano y empieza y toca los nocturnos de Chopin de pronto de la noche a la mañana. Perdona, no, eso tiene cientos de horas de ensayo de Chopin y del intérprete y del otro y de demás ya. Entonces, claro, puede haber frases bonitas y luego también la gente tiene necesidades poéticas. De expresarse. Y las necesidades poéticas, pues hay que educarlas. Hay gente que come carne cruda, hay gente que es vegetariana, hay gente que le gusta la comida con sal, hay gente que le gusta sin sal. Y las necesidades poéticas, ¿cómo se satisfacen ahora mismo en la actualidad? Pues con el TikTok, con 300.000 cosas. ¿Esa gente está poéticamente nutrida? Pues tendrían que hacerle un análisis en el ambulatorio y se vería que no. Porque las necesidades poéticas existen y hay muchas maneras de satisfacerlas. Y todo el mundo satisface las suyas como puede o como lo han educado. Entonces, pues claro, lo mismo que en la comida distinguimos
lo que es una comida ultracalórica, de tal y cual, ¿no? Pues en la poesía pasa exactamente. Dice, no es que a mí me ha quitado el hambre una hamburguesa, por lo tanto, si me quita el hambre es buena. Pues también depende de la hamburguesa, del momento. Esto no llevaría muy lejos. De todas maneras, los poemas de Juan y los míos están al margen de esta... Son calóricos, son hipercalóricos. No son hipercalóricos, no tienen ninguna contraindicación. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería decir una cosa Sí. que no tiene nada que ver con esto, pero como el libro habla mucho de la lluvia, yo recuerdo que mi madre, ¿no? Cuando hay una canción que dice, el patio de mi casa es particular, Cuando llueve se cuando moja. llueve se moja como horno. Pero mi madre no decía así, sino decía, el patio de mi casa es muy particular, porque cuando llueve se moja solo la mitad. Entonces sí es particular, porque se Claro. moja solo la mitad. Entonces hay una deformación, digamos, del dicho, que lo ha hecho Sí, la original, pero claro. solo se moja, La mitad. se moja solo la mitad. Lo digo por la lluvia. Bueno, y también porque también hay un trabajo de recibir algo de la tradición y modificarlo claro. para producir un efecto nuevo o un efecto más, que puede ser... Claro. Eso es la cultura Claro, es así, la popular y la alta y la baja. Fíjate tú el flamenco, las letras de flamenco, toda la poesía que tienen y la intensidad que tienen en los 3 versos de una soleá, ¿no? Y es cultura Fui popular. piedra, perdí mi centro centro. y me arrojaron al mar. Una que a mí me gusta mucho, una soleá que además es, como dice, desperté y la vi, por si estuviera soñando conmigo, la dejé dormir. Es que de una belleza.